Bien, después de muchos meses tenemos de nuevo al ingeniero Osvaldo Zuluaga, especialidad en biodigestores, y a Reinaldo Ramírez, que son técnicos en acuicultura. Tenemos que primero hablar de definiciones. Ingeniero, ¿qué es un biodigestor? Un biodigestor es un reactor cerrado donde se procesa la materia orgánica sin ningún tipo de oxígeno. Hace una transformación de un grupo de microorganismos de producir metano y producir esta materia, volverla un sistema orgánico que se pueda producir sin contaminar. En principio, cuando se dice que de la basura se hace energía, se está hablando de una forma de un biodigestor, es decir, que la basura se descompone en un ambiente sin oxígeno. Sí, puede descomponerse con oxígeno, sin oxígeno. Necesita oxígeno. Sí, a ver, los residuos se pueden descomponer sin oxígeno o con oxígeno. En un sistema anaeróbico, que es un biodigestor, se descompone esta basura o los residuos orgánicos en forma anaeróbica, sin oxígeno, por medio de unas bacterias, de un conjunto de bacterias que hacen la descomposición y la transformación de esta materia orgánica, y se produce un gas que es metano. Este gas, pues un gas, una alternativa que puede ser energética para la producción de energía eléctrica, de calor, y los residuos de transformación de esta basura. ¿Hay antecedentes de biodigestores que produzcan energía que se pueda usar en un volumen suficiente? Sí, de hecho acá en Dominicana hay proyectos. ¿Aquí? Sí, hay 4 o 5 proyectos, hasta tengo entendido, que producen, hay proyectos de 100 kilos por día, 200. Yo tuve la oportunidad, pero no la persona que estaba en la finca no me supo explicar, de que la persona tenía avicultura. Entonces, tomaban la gallinaza y la mezclaban con algo y se la daban a los cerdos. Entonces, a los cerdos y unos becerros que tenían, los excrementos lo cogían y lo usaban de abonos o lo ponían en un recipiente o con tierra arriba. ¿Es posible que eso sea así? Sí, aquí de hecho, pues, hay gente que utiliza lo que es las excretas de aves para alimentar cerdos y lo que es las excretas de los cerdos para alimentar bovinos. Lógicamente tienen que agregar unos componentes, otros aditivos para producir un alimento, pero aquí lo hacen. En Colombia no se hace, digamos, eso casi, pero aquí sí es más frecuente hacer eso de alimentar esos animales. El GLP no es metano, ¿verdad? No, el GLP es un gas licuado de petróleo. El GLP es un gas licuado de petróleo, es del petróleo, derivado del petróleo. ¿Y el metano es de materia orgánica? Sí, el gas metano es producido por la descomposición de la materia orgánica. Reinaldo, ¿qué es acuicultura? Se define la acuicultura como el arte de cultivar, porque pasa a ser como un arte, especies dentro del agua. Todo lo que podamos producir que esté dentro del agua es acuicultura. Entonces hablamos hoy de algas medicinales, también para peces, producir energía, peces, crustáceos, camarones, bivalvos, todo lo que se pueda cultivar dentro del agua. Ya de la acuicultura se desprenden las diferentes especies. Y de lo que estamos hablando con Osvaldo, ¿tiene algo en común la producción de energía o de biodigestores con acuicultura? ¿Tienen algo que ver? De golpe la utilización de la energía, porque la eficientización de la acuicultura hoy va en camino de tener sistemas con cargas altas, o sea, con muchos peces o con muchos camarones. Y ahí necesitamos energía para mover el agua, para oxigenar el agua. Entonces, con Osvaldo trabajamos en montar sistemas eficientes en este sentido. Él es un especialista en instalación de geomembrana. Ok. Ustedes no son
funcionarios del gobierno. Pertenecen a empresas privadas, ¿verdad? Pertenece a una empresa La privada. otra vez que el ingeniero Zuluaga estuvo aquí, me dio la impresión de que él trabajaba, tenía una empresa que trabajaba en biodigestores. La pregunta es esta: ¿qué países tienen ya experiencia firme, concreta, de que no estamos en una etapa experimental ni incipiente en biodigestores y en acuicultura no, porque hay granjas de peces, de camarones, de todo. Lo que no me explico es por qué aquí no tenemos más. Pero, ¿qué países? En Colombia, en Latinoamérica, los países más avanzados en biodigestión está Brasil, en México, en Colombia y en el Caribe, Dominicana. Costa Rica también ha avanzado mucho en el tema de la biodigestión, porque allá la transformación de los residuos se hace obligatoria por el gobierno. Aquí falta más unas políticas que se apliquen a toda esta normatividad. Desde el punto de vista práctico, aquí, ¿quién puede usar biodigestores? Todas las personas que tengan, por ejemplo, explotaciones porcícolas, de bovinos, de aves, pueden utilizar biodigestores como un sistema alternativo de tratamiento a esos residuos. Los fabricantes de queso, ¿verdad que sí? Los suelos de queso son buenos para producir biogás. En las granjas o en las fincas en que el ganado no está tabulado, como el caso de los cerdos, que es muy fácil recolectar la sustancia, ¿cómo lo hacen en los animales que están sueltos? No, ahí es más complejo. Se puede recoger esas excretas, se puede recoger como, digamos, cuando son pocos animales, pero ya es una finca extensiva de 500.000 reses, es muy complejo recoger esto. Solamente en esas tres cosas: en granja, en porcino, en estabulación y en ovino. o semiestabulación, se puede, o basura. Y ustedes pueden hacerlo con gallinaza. Gallinazas, codigestionando la gallinaza produce buen biogás también, o sea, agregándole otro componente que puede ser bovinaza, porquinaza o un cultivo energético. Entonces se puede premezclar y generar buen ¿Ustedes biogás. recomiendan el afrecho de arroz para También la cáscara para la gallinaza, o hay otro? Sí, se puede combinar. Se puede combinar para producción de biogás. O sea, aquí hay mucha explotación porcícola. ¿Quién? Que podía ser... Usted tiene un video, ¿verdad? Bueno, ahorita lo que tenemos es imágenes. Venimos más preparados en el tema de la acuicultura que nos trae ahorita. Yo creo que después podríamos hacer un programa más extensivo de la producción. Vamos a ver imágenes de algunos de los proyectos que hemos trabajado en Colombia, aquí en el Caribe. Ahí vemos una laguna antes de llenarse con forrada de plástico, ¿verdad? Sí, esas son cisternas, como llamamos acá, en membranas para cultivo de peces, para cultivos superintensivos. Utilizamos unas estructuras metálicas de soporte y una membrana de alta densidad que tiene buena resistencia a los rayos ultravioleta, al ozono. Tiene una vida útil de más de 15 años este tipo de membranas, cuando son materiales virgen, porque en el mercado podemos encontrar resinas que las producen, que no son de primera calidad, son recicladas y pueden presentar problemas. Eso hay que tenerlo muy claro. Mira, otra cosa, ¿cómo anda las instalaciones o la escasez o si hace falta la producción intensiva de tilapia que se está importando? Dicen que el 70% del consumo de tilapia roja, que es la más buscada, es importada. ¿Hace falta aquí la implementación de proyectos de desarrollo en ese renglón de la tilapia? ¿Cómo anda eso aquí? Ayer estábamos precisamente hablando con Reinaldo sobre el tema de la gran demanda que hay y la oferta muy poca aquí en Dominicana de tilapia. Entonces supera la demanda a la oferta, porque mucho llega importado. ¿Usted tiene cifras, don Reinaldo, cierto? Ya hemos hablado de cifras ayer. Sí. Mira. Impresionante el campo de crecimiento que puede tener la actividad acá. Sí. Y la acuacultura tiene algo muy bonito, y es que en pequeñas parcelas, con pequeñas áreas, se puede producir mucha biomasa. Creo que es la actividad agropecuaria donde se puede producir más biomasa por metro cuadrado, más que cualquier cultivo. Okay. O sea, usted en una tarea, aquí puede llegar a producir 5, 10.000, 15.000, 20.000 libras mensuales de pescado. Okay.
esto es una isla, es Caribe, es mar, y la gente viene, el turismo, a comer pescado y a comer mariscos, pero no lo hay, todo es importado. Entonces, la calidad de lo que se ve no es buena, no es como que no te apetece comprar eso para comerlo. Entonces, hay un gran campo para desarrollar pequeñas unidades, muchas, miles de unidades productivas para generarle recursos a familias que tengan minifundio, pequeñas áreas. Nos están diciendo algo que yo no lo veo como un engaño, pero dicen que cuando tú vas a consumir un pescado a un restaurante, te deben decir si es original. Te dicen mero basa, pero me dicen que el mero basa es otra cosa. ¿Qué es otra cosa. Desafortunadamente, el 90% de los restaurantes engañan a sus clientes y los supermercados. Y ocurre en todo el mundo, no solo acá, en Colombia, en Brasil, en México, en Europa. Entonces, algunos países, por ejemplo, ya adoptaron los microchips para hacer vía prueba molecular, saber qué especie es la que está se está vendiendo. Una prueba molecular de ADN, una prueba de ADN para saber si es un mero, si es un pargo, chillo, si es una tilapia, si es una corvina, sí. Entonces, sí. ¿Y con qué usted lo detecta? No, existen ya los equipos para medir. Entonces, las autoridades del país va a un supermercado o va a un restaurante, toma un pedacito de ese filete o de ese pescado que te están diciendo, lo colocan en su sistema y sabe qué tipo de animal es. Entonces, los asiáticos han desarrollado sistemas muy grandes de producción y han invadido el mundo, con tilapia, con camarón, y desarrollaron el pangasius, ¿sí? El pez panga o el basa, y con eso han invadido el mundo a unos precios increíbles. Y no es que el pez sea malo, y ningún pez es malo, ningún animal es malo. Lo que es malo son las prácticas de cómo se hace, la calidad del tiempo, y no decirle la verdad a la gente. Mire, Entonces, en un restaurante, a ti te sirven, te ponen la carta y dice mero basa. Primero, el basa es un pez de agua dulce, el mero es un pez marino. Bien. Entonces, algunos países han optado, por ejemplo Brasil, hicieron la legislación, fueron a los supermercados, dijeron, señor, en esta etiqueta usted dice que está vendiendo mero y esto es basa. Multaron el supermercado, multaron el restaurante y se acabó. Dejaron de engañar a la gente. Yo quiero decir, para poder sacarle provecho a Reinaldo Ramírez y a Osvaldo Zuloaga, que Tecnoaqua es su empresa. Es una empresa que no está aquí en el país, está en Colombia, ¿verdad? Estamos en Colombia, en Centroamérica y aquí también. ¿Quién tiene representación de ustedes aquí? Yo soy uno de los socios y el gerente. De un número que no está aquí. 829-706-0900. Bien. Nosotros queremos ahora que ustedes nos ayuden en esto. El mundo tiene 7,000 millones de habitantes. El gran problema de los gobiernos es la alimentación y se están tomando medidas dirigidas no a producir comida para esos 7,000, sino a ver cómo se reduce o se detiene el crecimiento de la población. Porque se dice que en el mundo no habrá comida para tanta gente. Algunos dicen que solo en el mar hay suficiente alimento para ese y para más en caso de que nazca. Entonces vamos a aprovecharlo a ustedes que son técnicos no solamente en asuntos de agua, sino en producir comida en el agua, que nos digan, son dos cosas. Primero, si en el mar hay comida suficiente para toda la gente que puede incrementarse la población. Y segundo, si independientemente del mar, en tierra con esa tecnología, nosotros podemos producir alimentos que, por cierto, son las mejores proteínas, las proteínas que del pescado y de los mariscos.
cuéntenos si realmente el problema de alimentación mundial se puede resolver con los dos elementos o con uno de los dos. Mira, el problema del mar es que es algo inmanejable. Y hoy hay zonas del mar que se están muriendo. O sea, no hay oxígeno. Por todo el mal manejo que hace la humanidad de los recursos. Segundo, los peces marinos hoy están contaminados. Entonces, en algunos países de Europa, por ejemplo, consumir carnes de atunes o de peces demasiado grandes, un pez en el mar demora muchísimo más en crecer que un pez en un sistema de producción, porque la alimentación es mucho más lenta, ¿ya? Entonces, este animal se va llenando de residuos tóxicos que quedan en su músculo y que cuando usted se come esa carne, se está consumiendo. Entonces, si bien en el mar hoy se está generando energía, se están generando muchas cosas y hay muchas granjas de producción de peces y mariscos y bivalvos en el mar, tienen sus problemas. Sí, entonces, todo está llamado a hacerse... Incluye ahí también el que el pez en el mar, primero hay zonas sanas todavía, todo el mar del norte y eso. Y segundo, que el pez del mar no hay que darle alimento, pero cuando hacemos una granja de peces, usted tiene que hacer una inversión muy grande, tan grande como lo que usan las grandes flotas pesqueras, que también es un costo alto para ir a buscar ese pescado al mar, cuesta mucho. Y eso no cuesta mucho, pero cuesta darle alimento, porque ustedes le dan algo parecido a lo que le dan a los pollos, ¿verdad? Sí, claro. Es una fórmula diferente. Claro, pero es soya, es maíz, es vitaminas. Vitaminas, proteínas, claro. Háblenos de eso, del costo. ¿Hacia dónde va dirigida hoy la acuacultura? La acuacultura moderna hoy reutiliza el agua. Entonces, hay granjas en el mundo que tienen 8 o 10 años la misma agua reutilizándose, produciendo alimento todos los días. Segundo, podemos usar agua subterránea, que es una fuente mucho más grande y más estable que el agua de los ríos. Tercero, cada día hay más genética, hay más nutrición para producir con menos costos, mayores cantidades y sin poluir. Y en menos tiempo. Sin contaminar. Entonces hoy tenemos granjas de impacto ambiental supremamente bajo. Entonces la acuacultura está llamada a suplir la necesidad de la humanidad en alimentos de buena calidad, en alimentos que ayudan también a la salud. Todos sabemos que los ácidos grasos de los peces es lo que debemos de consumir como fuentes de proteína. Sí, entonces hoy, en sistemas como los que estábamos mostrando ahí, este sistema es posible que en un tanque de esos produzcamos 10.000, 15.000, 20.000 libras de pescado. ¿En qué tiempo? 5 a 6 meses. 6 meses. Mire, o sea que una pequeña granja de 1 a 2 tareas con 6 tanques de estos puede estar produciendo 8, 10, 12.000 libras mensuales, que son una fuente de ingresos para una familia muy interesante. ¿Es más caro que el pollo? El costo de producción es casi igual al costo del pollo. Pero un pollo en 40 días, pues ya tiene 3 libras y media. Sí. Ustedes necesitan 6 meses. La tilapia se demoraba un año, ya vamos en 6 meses. Hay programas de genética y nutrición. Mire, donde ya tenemos... Hay un tema que ustedes no es la especialidad de Tecnoaqua, pero quizá nos puedan ayudar. Todo el mundo dice, esto es un paraíso porque está rodeado de agua. Sin embargo, usted solamente tiene 1 o 2 lugares que consigue pescado rentable, es decir, un poco en Pedernales y un poco en Samaná, pero cuando usted ve un pescado colorado ahí en la George Washington, mojado, es que el hombre lo moja ahí, pero lo trae de por allá. Realmente, ¿qué es lo que pasa con el mar y el agua cerca de la costa? Yo pienso que hay que generar las cadenas de entrelazar los eslabones en la producción, la captura, la pesca
y lo que viene de ahí en adelante, que es el manejo técnico del producto. O sea, los peces y camarones tan pronto salen del agua, deben de entrar a frío. Y Siempre tienen que entrar a frío. ese mero, por ejemplo, que es un pez de profundidad en el mar, sin tener que sustituirlo por un contrabando, que es el mero basa, usted lo puede cultivar en un medio sintético. Exactamente como un tanque. Pero con agua salada. No, dulce. No, con dulce. agua salada o con agua dulce. Dulce. Y ustedes pueden usar agua salada. Claro, Y ustedes pueden tener esos estanques cerca del mar para bombear claro, el Sí, agua. sí. claro. O como se usa con tecnología la recirculación, usted puede traer agua en un camión cisterna del mar, Sí. coloca en su sistema y siempre Y va a estar puede criar circulando. ese tipo de peces de Ya agua se salada. está produciendo corvinas, meros, pargos, lubinas, doradas, o sea, pulpos, casi todas las especies ya se están produciendo. Mira, en la parte sanitaria nos están llamando ahí que si ustedes usan en el desarrollo, cuáles son las principales enfermedades y si utilizan antibióticos y cuál es la logística de que una gente dice, yo quiero hacer un tanque de 4 o 5 mil tilapia. ¿Qué tiene que hacer ese productor? Adelante, Zulván. Bueno, primero de un proyecto es identificar qué quiere el cliente, qué tiene. Tener un análisis de agua es básico, saber qué agua tiene para saber qué hay que corregir esa agua, hacerle una filtración. Es lo más importante que la materia prima. Ustedes hablaron de que el mar hay mucha contaminación, no solamente contaminación de sustancias, sino tú ves a veces tortugas con un plástico envuelto y eso. Una de las cosas que garantiza la granja de peces es la pureza del agua, ¿verdad? Y eso es como una vacuna, ¿verdad? Sí. Tener buena calidad de agua ya te garantiza a ti. Ahí es donde hay que entrar con la tecnología, con el conocimiento, llevándoselo a los productores. Entonces, acuacultura es como agricultura. ¿Y qué hace hoy una agricultura moderna? Saber qué nutrientes tiene en su suelo, cuál es la calidad de su suelo, ¿sí? Tener una semilla de buena calidad, sin enfermedades, y luego empezar a hacer un manejo técnico de su cultivo. Eso es lo que hacemos hoy en acuacultura. O sea, no es solo hacer un tanque, poner agua, poner unos peces y dar alimento. Sí, pero Ese es el inicio. La pregunta es, usted dijo al principio, es todo aquello que se puede obtener del agua o del mar. La pregunta es, si usted suelta un pez en el mar, él se buscará algas y comerá. Si lo suelta en un estanque sin alimento, con un fondo plástico, posiblemente lo único que tenga es oxígeno y H2O, más nada. Claro, hay que empezar a ¿Cuánto alimentarlo. sobrevive ese pez con agua nada más? Pueden llegar a sobrevivir el 100% si yo estoy haciendo las cosas bien. No, si no le Si pone no le- nada, no nada hay- más. ¿De agua. alimento? No. Va a vivir un tiempo, porque de todas maneras el agua tiene nutrientes. Tú la ves transparente, Sí, tiene pero el agua minerales, tiene tiene nutrientes. minerales, sí. Y va a empezar a producir, por ejemplo, algas, va a empezar a producir zooplancton. Ah, ¿sí? ya. Y depende de la especie, si es carnívora, si es omnívora, si es herbívora, va a empezar a alimentarse de eso. Ah, ya. Entonces, lógicamente que no va a tener un crecimiento grande, pero es muy difícil también que se muera. ¿Usted Va a conoce sobrevivir. un proyecto que hay en la presa de Gatillo? ¿Qué tipo de pescado que ellos están produciendo? Si lo conocen. Tilapia, ¿Tilapia de cuál? En ¿Roja? jaulas. ¿Eh? tilapia nilótica y ¿De algo las rojas que tilapia venden en los restaurantes o otro tipo de tilapia? No, las que venden en los restaurantes. Yo conozco allá el Atillo, todos los ¿Qué usted haría varios con las proyectos. presas? Lo que yo he visto acá es que falta medición de control en los cultivos. Entonces, usted hizo su tanque, puso su agua, sus peces y empezó a alimentar. Pero parte de ese alimento se va a volver músculo, pero gran parte se vuelve desechos que salen al agua. Pero soltar cierto. la levina en una presa no tiene sentido entonces. También, en México se hace repoblamiento de algunas presas, eso es manejado por asociaciones y ellos se dividen los días para capturar y hay una presa que produce 40,000 toneladas al año Mucha con gente no alevines sabe sueltos. que la presa es dinámica, es decir, que entra, se deposita y se rebosa y sale. Sale. Sí. ¿Se pierde mucho pez en ese movimiento? No. ¿O ellos se quedan No, siempre en el la estanque? gran mayoría de peces son roofílicos, o sea, nadan en sentido contrario a la corriente. Entonces siempre van a estar corriendo hacia arriba. Ya.
Si usted se fuera a meter en un negocio en República Dominicana y tiene que decidir entre una granja de pollos o una granja de peces, y usted no promueve los peces, ya usted salió de eso, ¿cuál de los dos se metería? Por rentabilidad y facilidad de mercado, peces. Y en inversión de instalaciones, Estuvimos haciendo una ¿se lleva más el comparación peces? y es más o menos equiparada, digamos, Ok, la hay inversión. un galpón, una granja, electricidad, comederos y eso. Usted tiene lo que nos está enseñando. Ahora, los pollitos y los alevines, ¿son más o menos al mismo precio? No, es un poco más costoso el tema de peces. ¿Por qué? ¿Y por qué lo haría con peces? Porque puedo hacer una granja muchísimo más pequeña, de menos inversión, que una granja de pollo. El negocio de pollos, de cerdos, incluso de ganado, ya está en unos niveles muy altos, muy De industrializados, inversión en infraestructura. donde las utilidades también y los riesgos son pequeños. Entonces requiere inversiones muy grandes de capital. En peces no. Hoy en Dominicana pueden haber 1000 granjas produciendo 5000, 3000, 10.000 libritas al mes, lo van a vender todo en su comunidad. Ok, vamos entonces a decir, si usted aquí monta una granja de peces para producir X variedad, esa variedad corresponde a una raza, a una especie. Sí. Es como el pollo, depende, que tiene raza que se desarrollan para ponedora, otra para carne. Genética. Se hacen en incubadora. ¿Cómo se obtiene el alevín del pez? También, y la actividad ha venido identificando qué especies son mucho más manejables, mucho más adaptables. ¿Sí? Hay especies de peces que son demasiado nerviosos, por ejemplo, y con solo moverlos de una parte a otra se mueren. Entonces, esa es una gran ventaja, por ejemplo, de la tilapia para peces de agua cálida. Para peces de agua fría, por ejemplo, la trucha, que es un salmónido de agua dulce, ¿sí? El salmón para agua salada, que son especies que toleran esa manipulación, Ok. que comen alimentos, reciben alimento fácilmente, crecen con el alimento, y hoy en día pues ya vamos en vacunas, Ok. ¿sí? Porque tenemos enfermedades veterinario parasitarias, hay veterinario bacterianas, de virales. peces. Claro, hay colegio patológico acuícola mundial. Ok, vamos a suponer que hay un dominicano que esté viendo esto y dice, caramba, yo tengo 100 tareas cerca de la capital. Tareas es... Hectáreas. 15.90 tareas es una hectárea. 129 metros. Metros, Yo tengo 100 que son 62.000 metros. Exacto. Y lo tengo cerca de la capital, tiene energía todo el tiempo, tengo planta eléctrica y tengo... Un pozo profundo. Tengo agua, Ok. agua o de acueducto o tengo pozo de profundidad. Pregunta, ¿la firma de ustedes se puede, dice, mira, nosotros no sabemos de eso, instálame eso, entrame el personal y ponme a producir peces? Esa es nuestra función. Ustedes lo pueden hacer. Llave en mano. O sea, entregamos toda la Y instalación. cuando hagan el presupuesto, no hay posibilidad de que después, eso no estaba en el presupuesto, y se caiga el proyecto porque... No, nosotros hacemos proyectos por todo No, y Latinoamérica. usted le dice, en tanto tiempo que ustedes van a producir Claro. y el personal que lo va a atender lo entrenan también. Claro, en el manejo, que es lo más importante. Porque te decía, gran parte del alimento, una parte del alimento se vuelve músculo, pero el resto todo se va como desechos al sistema. Y ahí es donde tenemos que entrar nosotros con los equipos a estar midiendo el nivel de oxígeno, gases contaminantes como el amonio y el nitrito, qué hacer en esos casos para que los peces no se enfermen, no se mueran, cómo alimentar, cuánto alimentar, cuándo alimentar. Aquí hay 3 grandes proyectos de camarones que fracasaron. Usted no estaba aquí. ¿Qué le hace pensar? ¿Por qué puede fracasar un proyecto camaronero? La verdad es que sí he tratado de conocer la historia porque yo llevo 9 años viniendo a República Dominicana. Vine a dictar un curso de reproducción de tilapias a Santiago de los Caballeros, invitado por un ente americano. Y desde ahí he estado viendo con mucha sorpresa por qué no se ha desarrollado la acuacultura. Si hay un gran mercado, si está todo el clima, el suelo, el agua, todo lo que se necesita.
Creo que hubo errores de planificación, creo que hace 30 años habría muy poco conocimiento, pero invito a las personas, por ejemplo, con el internet hoy usted puede viajar a cualquier momento en un segundo, que entren, por ejemplo, a Ecuador o entren a Honduras o a Nicaragua y van a encontrar granjas de 1.500, 2.000, 3.000, 3.500 hectáreas, una sola granja, produciendo cientos de miles y miles y miles de Y libras los de estanques camarón. son siempre del mismo tamaño. No, hay de todo y la tecnología hoy nos lleva a reducir los tamaños y a usar sistemas como estos, tanto fosas en tierra recubiertas con geomembrana, con plástico, o tanques circulares hacia arriba, donde hacemos sistemas ya mucho más intensivos. Entonces, como todo, en el principio la acuacultura Hay empezó. experiencia sin el plástico, hacerlo directamente Claro. en la tierra. Así empezó y hay muchísimas granjas en el mundo produciendo en tierra. ¿Y el terreno qué debe ser? ¿Arcilloso? Preferiblemente un poco de arcilla para que no haya filtración, pero la verdad que yo he visto sistemas incluso hasta en arena de mar. Y la gente va inventando formas de hacer las cosas. Bien. En última, lo único que necesitamos es cómo retener el ¿Cuál es agua. más difícil el manejo? ¿El camarón o la tilapia? ¿Cuál es más difícil? Bueno, vamos a meter en camarón. camarón. Ninguno, y con tecnología manejamos la tilapia y el camarón en el mismo Mismo sistema. lugar. Ah, es mejor. ¿Cuáles Entonces- son los elementos básicos del alimento, de la fórmula? La forma. Vitaminas, proteínas, No, pero El componente. Fuera los complementos, el elemento principal. se está usando mucho maíz, Maíz, soya, soya. Pero ya estamos harina de usando pescado. Harina de pescado. arroz. Se puede decir Mucho lo arroz. mismo del pollo, pero con una fórmula diferente. Empezó la acuacultura usando alimento de pollo. Ajá. Oh. Bien. Así empezó la Bien, cosa. señor, vamos a darle las gracias, pero vamos a despedirnos. Que ustedes digan cómo conseguirlo, porque yo estoy seguro que hay gente que se quiere meter ya en eso. Ya, ok. Siempre que le digan el costo real, porque el problema es cuando dice, No, tenemos. no, te dan la tierra, ¿Cómo? te dan el agua y te dan la energía. Ok. Entonces, tú pones el resto. Mi nombre es Reinaldo Ramírez, soy una persona que llevo 30 años trabajando en tecnología de acuacultura. Estamos armando una Al empresa. paso el número de teléfono. El número mi correo Reinaldo con I de iglesia, con I latina, rl66@gmail.com, y mi número telefónico en República Dominicana 829-706-0900. Bien, gracias a Osvaldo y a Reinaldo por estar aquí. Quizás después hablemos con Osvaldo más de bio. Dilo números. Vamos a nosotros también vamos a dar los teléfonos aquí. Seguro. Yo vengo trabajando en el país desde el año pasado con proyectos de acuicultura, tanques. Tenemos ya varios proyectos hechos aquí en Dominicana, membrana. Nosotros empezamos introduciendo aquí el país con biodigestores y hemos trabajado con membranas. Tenemos aquí dos contactos, aquí tenemos una empresa constituida que se llama Aquapru. Ahí nos pueden contactar a estos siguientes teléfonos Dele el número. para biodigestores y tanques. 809-584-8104 Bien. El otro. y 809-910-4110. Ya. Con don Reinaldo estamos haciendo un equipo de trabajo integrando todo el componente técnico. Gracias de nuevo. Muchas gracias a usted, don gracias. Julio. Y gracias por la información. Muchas gracias.